Buenos días, el día de hoy veremos el tema de vía aérea en los pediátricos. Mi nombre es Indira Villancanzapa García, soy residente de primer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica y mi maestra asesora fue la doctora Claudia Rodríguez Garza. El día de hoy abordaremos los siguientes temas, los cuales incluyen atresia conal, estenosis piriforme nasal, anormalidades traqueobronquiales, pirotitis aguda, CRUP, absceso retrofaringio, hiperplasia amigdalina y de adenoides, así como cuerpos extraños en vía aérea. Para empezar, vamos a estar hablando de la atresia conal, el cual es un resultado de la ruptura fallida de la membrana oronasal durante la sexta semana de vida fetal, al menos esta es la teoría que se tiene. Consiste en la obstrucción de la abertura posterior de la cavidad nasal. Esta puede ser mixta, la cual va a incluir tejido membranoso y óseo, y se presenta en un 70% de los casos. Y el otro tipo es la atresia ósea pura, que se puede presentar hasta en un 30% de los casos. La atresia de Conas también puede ser unilateral o bilateral. La unilateral es mucho más común y es todavía mucho más común la presentación en las niñas. Esta se va a presentar con un cuadro muy grave de dificultad respiratoria en los recién nacidos, ya que estos son respiradores nasales obligados. Estos van a presentar síntomas, los cuales se van a agravar con la alimentación y van a sentir un alivio con el llanto. Y algo que nos puede hacer, o bueno, puede sugerir el que el niño tenga este padecimiento es que al momento de estar tratando de poner una sonda nasogástrica, esta no pueda pasar por la cavidad nasal. A pesar de que los pulmones en los pediátricos se pueden encontrar muy bien airados. Y en el caso de la atresia, cuando es unilateral, puede pasar desapercibida en el recién nacido y en la infancia un poco más tardía, van a empezar a presentar síntomas como una rinorrea purulenta unilateral. La tomografía de senos paranasales es la imagen de elección para hacer el diagnóstico. Se pueden hacer ciertos como que mejorías para tratar de sacar una mejor imagen, que es en caso de que el paciente tenga una gran cantidad de secreciones en la nariz, pues tratar de hacer una succión antes de realizar el estudio de imagen, además de que también se pueden tratar con aerosoles vasoconstrictores tópicos para hacer que la mucosa sea un poco más delgada y se vea aún mejor la imagen. Y los hallazgos van a consistir en un estrechamiento de la cuana posterior menor al 0.34 centímetros en niños menores de 2 años y un engrosamiento del vomer mayor a 0.23 centímetros. Y este a veces puede llegar a estar fusionado con el maxilar. También puede estar un arqueamiento medial y engrosamiento de la cara posterior de la pared lateral de la cavidad nasal. Y esta puede llegar a estar llena de aire, tejido blando y líquido. Y aquí tenemos dos imágenes representativas de TAC. La primera imagen se va a ver un arqueamiento de la cavidad nasal en la cara posterior de la pared lateral de la cavidad nasal y además esta se va a ver con un vomer engrosado. Y aquí estamos viendo una atresia bilateral. Y en la imagen de abajo de una TAC se observa una atresia ósea unilateral derecha, en la cual también se ve líquido en la cavidad nasal. Ahora hablaremos de la estenosis congénita de la apertura piriforme nasal, la cual es una forma rara de obstrucción nasal que consiste en el estrechamiento de la abertura nasal piriforme como resultado de un crecimiento óseo excesivo del proceso nasal del maxilar.
Este debe de sospecharse en cualquier recién nacido con una obstrucción de las vías aéreas superiores y debe de diferenciarse de la atresia de Cuanas y de otras masas nasales congénitas. La presentación clínica va a depender de la gravedad de la estenosis, pero puede presentarse como una estenosis en el periodo neonatal que se va a exacerbar con la alimentación y se va a aliviar con el llanto. Esta también puede presentarse con otras anomalías congénitas como hipopituitarismo, paladar hendido y otras anomalías intraquenales, por lo que una vez que está hecho el diagnóstico, se le debe de sugerir al pediatra que se le realice una resonancia magnética al bebé para estar seguros de que no tiene algo más que lo acompañe. En la TAC se va a realizar el diagnóstico y en esta se va a caracterizar por un crecimiento excesivo de la apófisis nasal medial del maxilar superior, lo que va a provocar un estrechamiento de la cavidad nasal ósea anterior y puede ser bilateral. Si hay una abertura piriforme menor de 11 milímetros en el recién nacido, es lo que va a ser el diagnóstico de esto. Además, se puede presentar o asociar a una atresia de Cuanas en conjunto con una estenosis piriforme nasal. Entre los hallazgos se va a encontrar un paladar duro hipoplásico de forma triangular y con la presencia de un diente incisivo maxilar único. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Aquí tenemos un TAC donde se observa un mega incisivo maxilar central solitario en el paladar duro. Aquí vamos a ver un ejemplo donde se observa un estrechamiento en las fosas nasales anteriores. Y aquí es como se ve un maxilar infantil normal. Ahora hablaremos de las anormalidades traqueobronquiales, las cuales son laringomalacia, traqueomalacia y estenosis traqueal. Vamos a empezar con la laringomalacia, la cual se debe a una laxitud anormal de los tejidos faringios, que hace que la epiglotis, los cartílagos aritenoides y los pliegues ariepiglóticos obstruyen parcialmente la respiración durante la inspiración. La causa subyacente de esta se va a atribuir a una inmadurez de los cartílagos y de los músculos faringios, que hacen que la laringe y las estructuras supraglóticas colapsen. Va a haber una epiglotis inestable y la mucosa del cartílago aritenoides tienden a ser succionados hacia la glotis durante el paso de aire. Y esta se representa en más del 75% de los casos de estridor congénito y es la causa más común de una obstrucción parcial sintomática en los lactantes. Esta va a presentarse como un estridor, el cual va a empeorar en el reposo y va a mejorar cuando el bebé esté activo. El diagnóstico se puede establecer con el uso de la fluoroscopía de las vías respiratorias, aunque la laringoscopía es el diagnóstico de elección. Los hallazgos en la imagen de la laringomalacia van a consistir en una flexión hacia abajo y posterior de la epiglotis y el pandeo anterior de los pliegues arietoepiglóticos, que son los que se obstruyen. Y la fluoroscopía va a tener una alta especificidad, pero una baja sensibilidad, por lo cual, aunque salga negativo el estudio, se recomienda realizar otro método diagnóstico adicional para realmente estar seguros de que lo tiene o no lo tiene. Y aquí tenemos unas imágenes tomadas durante un estudio de fluoroscopía, las cuales van a demostrar, en la primera imagen, que es de una radiografía lateral, se va a demostrar la posición normal del epiglotis y aquí tenemos otra imagen de una radiografía, la cual fue tomada durante la inspiración, la cual va a demostrar
una laxitud del epiglotis con un movimiento posterior y hacia abajo, lo que hace una obstrucción de las vías respiratorias, que es compatible con la laringomalacia. En la mayoría de los casos, esta se va a resolver en el primer año de vida, aunque puede llegar a tener complicaciones debido a esto. En el peor de los casos va a haber una obstrucción de las vías respiratorias o muerte súbita. En estos casos es cuando se les puede dar algún tratamiento quirúrgico a los pacientes, que va a consistir en una supraglotoplastía o una incisión en los pliegues ariepiglóticos, la epiglotopexia o una traqueotomía. Ahora hablaremos sobre la traqueomalacia. Esta se atribuye a una anormalidad de las paredes de las vías respiratorias y del cartílago de soporte que está en la tráquea. Esta se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria se va a ver en pacientes, en bebés y en lactantes, y en niños, enfermedades que tengan alguna enfermedad que afecta directamente a la síntesis del cartílago, mientras que la secundaria se ve en pacientes que tienen una afectación pero indirecta hacia la tráquea, ya sea que tengan una fístula traqueosofágica o haya algo que presione directamente la tráquea, como una masa mediastinal o que haya una presión extrínseca de los vasos. Y hay otra como subclasificación que literalmente es otras, que son a los pacientes que tienen antecedentes de estar entubados. Estos se van a presentar con estridor expiratorio y tos, y las complicaciones van a ser infecciones traqueobronquiales y pulmonares crónicas o recurrentes. Esta se puede valorar por medio de la radiografía de tórax y una fluoroscopía de las vías aéreas. En la fluoroscopía se puede ver una disminución exagerada del calibre de la tráquea durante la expiración, aunque queda limitada la observación de los bronquios por este medio de imagen. Y aquí tenemos unas imágenes representativas de una radiografía lateral obtenida al final de la inspiración durante un estudio de la fluoroscopía, donde se ve una tráquea permeable. Y aquí tenemos una radiografía lateral obtenida al final de la expiración durante un estudio de la fluoroscopía, donde demuestra un marcado colapso de la tráquea, lo cual es compatible con la traqueomalacia. Aún así, el diagnóstico se hace a través de la tomografía, ya que esta te va a ofrecer más información sobre la ubicación, el grado, la extensión y algunas otras condiciones predisponentes que están ocasionando que la tráquea esté así. Y aquí tenemos dos imágenes de TAC obtenidas al final de la expiración, en este caso, donde se ve una tráquea completamente permeable. Y aquí tenemos una TAC obtenida al final de la expiración que va a demostrar un colapso superior al 50%, lo cual es compatible con la traqueomalacia. Y el tratamiento de esta va a depender del grado de afectación de la tráquea. Si es de leve o moderada, los pacientes solo van a recibir como fisioterapia en caso de ser necesario, y en caso de tener alguna infección subsecuente debido a la traqueomalacia, pues el tratamiento de esto. En casos de que sea muy grave la obstrucción, ahí sí se puede requerir una traqueotomía o alguna colocación de algún estén. Ahora hablaremos sobre la estenosis traqueal congénita, que se debe a un estrechamiento intrínseco de la luz de la tráquea como resultado de anillos cartilaginosos completos. Estos anillos hacen
tienen una porción membranosa posterior ausente o deficiente que hacen que la luz de la tráquea sea más pequeña y menos flexible. Estos niños que lleguen a tener esta patología se van a presentar con estridor respiratorio, salivancias y dificultad respiratoria. Y esta se va a clasificar en focal, generalizada o en forma de embudo. La focal se presenta en el 50% de los casos, la generalizada en el 30% y la de forma de embudo en el 20%. Y aquí tenemos una imagen representativa de cómo se vería cada una de estas. La focal sería aquí, que como el nombre lo dice, hay una porción específica focalizada de la obstrucción. La generalizada, pues se ve una tráquea generalizada con una obstrucción, con una luz menor, y en la forma de embudo se ve cómo se va haciendo la disminución de forma gradual. Esta se asocia a la fístula traqueosofágica, agenesia e hipoplasia pulmonar. En esta también la tomografía es el diagnóstico de imagen de elección. Esta se va a basar en la identificación de un calibre disminuido con una configuración redondeada de la tráquea sin evidencia de un engrosamiento de la pared traqueal. Y se sugiere que se hagan la tomografía con reconstrucción en 2D o 3D, ya que aumenta la detección de la estenosis, mejora la medición de la extensión craneocaudal de la enfermedad y mejora la evaluación de su relación anatómica con las estructuras mediastinales. También se puede hacer una broncoscopía, nada más que esta solo va a ver la tráquea per se, pero no va a podernos dar más información sobre los otros aspectos que pueden llegar a estar dañados. Y aquí tenemos una imagen de tomografía computarizada en 3D frontal de la vía aérea respiratoria y pulmonares, así lo cual demuestra varias áreas de estrechamiento traqueal medio distal de leve a moderado. El tratamiento va a consistir según el grado de estenosis. Si la estenosis es corta, puede tratarse con una anastomosis termino-terminal, mientras que si la lesión es larga, se puede reparar con una traqueoplastia deslizante. Y en nuestro departamento no teníamos un ejemplo de una estenosis congénita, pero sí de una estenosis traqueal adquirida. En este caso se deben al antecedente de intubación. Y aquí tenemos un tag de cuello simple en donde se identifica una estenosis traqueal a nivel de C7T1 de hasta 2.8 milímetros de diámetro aproximadamente y con una extensión de 14 milímetros. Y también se ve un engrosamiento de la pared de hasta 3.4 milímetros. Esto se debe al edema subyacente que hay en el tejido. Ahora hablaremos sobre la atresia bronquial. Esta se refiere a la atresia de un bronquio lobar, segmentario o subsegmentario en su origen o cerca de él, lo que da como resultado un bronquio terminal atrésico ciego. Esta se puede presentar como proximal o periférica. La proximal es la menos común y por lo general es letal en el embarazo. Y la atresia bronquial periférica afecta con una mayor frecuencia a un bronquio segmentario, puede ser aislada o formar parte de otra malformación pulmonar congénita. Esta actualmente es muy diagnosticada durante el embarazo debido a que hay más estudios de imagen a disposición de las
pacientes. La etiología aún no es precisa, pero se ha propuesto teorías donde hablan de una lesión vascular en la porción atrésica o estenótica involucrada. Y en el caso del diagnóstico prenatal, este se puede utilizar mediante una ecografía, donde la porción afectada del pulmón puede aparecer como con una mayor ecogenicidad homogénea en la ecografía, y también se puede ver mediante una resonancia fetal, con un aumento de la señal en T2. Aquí tenemos un ejemplo de unas imágenes de resonancia fetal potenciadas en T2. Este es un corte coronal y esta es en axial, donde se ve una gran lesión hiperintensa, homogénea en el lóbulo superior izquierdo, que viene siendo el lóbulo superior izquierdo, y este está siendo comprimido hacia abajo y se ve desplazado. Y esta es la porción afectada, donde están los bronquios centrales llenos de líquido. El diagnóstico postnatal se hace mediante una tomografía, donde se va a caracterizar por una opacidad tubular o en forma de guante, que va a representar un taponamiento de moco en la región distal al bronquio atrésico, o una hiperlucidez segmentaria circundante debido al atrapamiento de aire y disminución de la vascularización adyacente. Y aquí vemos un ejemplo de una tomografía axial, donde se va a demostrar una hipertransparencia en el lóbulo superior derecho y una densidad lineal de ramificación. Y aquí es donde se ve todo eso. Además de que refleja una impactación mucoide de los bronquios distales atrésicos. El siguiente tema es el bronquio traqueal. Esta es una anomalía congénita de la ramificación bronquial, en la que una rama bronquial ectópica o supernumernaria surge de la pared traqueal justo por encima de la carina. Tiene una incidencia entre el 0.1 y el 5% de los casos. Ocurre con mayor frecuencia del lado derecho y pasa a ser asintomática en la mayoría de estos. Llega a ser un hallazgo incidental en la vida adulta. Y lo único que puede llegar como a presentar es atelectasias o un atrapamiento de aire. En algunos casos hay infecciones como repetidas en esta área en específico. Y aquí tenemos unas representaciones de una tomografía en ventana para pulmón, en la cual se observa un bronquio derecho que sale directamente de la tráquea por encima de la carina. También se pueden tomar imágenes mediante radiografía, nada más que aquí los hallazgos van a ser como secundarios a esto. Se pueden valorar las atelectasias o las neumonías en caso de padecerlas, pero literalmente ver el bronquio afectado no se va a poder visualizar. Para eso se requieren otros estudios de imagen, ya sea una tomografía o una traqueobroncografía. El diagnóstico, por lo general, se establece de forma aislada porque nadie está pensando realmente que presente esa patología. Así que los pacientes no requieren ningún tratamiento per se, a menos que el daño en la porción afectada por recurrentes neumonías sea
muy grave y se tiene que hacer una resección quirúrgica de ese bronquio en específico. Y aquí tenemos otros ejemplos de un TAC con ventana pulmonar donde se observa un bronquio del lóbulo superior derecho anómalo que surge directamente de la tráquea, y hay una tomografía de volumen en 3D de las vías respiratorias centrales donde también se observa cómo surgió un bronquio del lóbulo superior derecho anómalo directamente de la tráquea. ¿Sí? Ahora repasaremos un poco la epiglotitis aguda, la cual es una causa potencialmente grave de obstrucción de las vías respiratorias superiores en los niños. Esta se va a caracterizar por una inflamación e hinchazón de la epiglotis y de los pliegues ariepiglóticos, pero también puede afectar las cuerdas falsas y la región subglótica. Esta por lo general se atribuye a Haemophilus influenza, pero debido a las campañas de vacunación ya hay en una menor presentación de casos se debe a esta bacteria, y ahora se presentan otras como Streptococcus, Staphylococcus, Moraxella y Pseudomonas. Esta por lo general se presenta en los niños entre los 3 y 6 años de vida. Tiene una presentación clínica con un inicio repentino, sin presentar antecedentes de infecciones anteriores del tracto respiratorio superior, y los niños empiezan a padecer de un estridor agudo, disfagia, fiebre, inquietud, babeo y aumento de una dificultad respiratoria en posición de cúbito. Y esta puede llegar a ser hasta mortal y requerir una intubación de emergencia. El diagnóstico se va a hacer mediante radiografías y se puede realizar una endoscopía para su confirmación. En una radiografía lateral se va a ver la hinchazón y agrandamiento marcado de la epiglotis, que se va a asemejar a la forma de un pulgar. También se va a ver un engrosamiento asociado de los pliegues ariepiglóticos, y la inflamación se va a extender hacia la glotis y las regiones subglóticas, lo que va a provocar una configuración en campanario o embudo de las vías respiratorias en las vistas frontales, aunque esto no es específico de la epiglotitis. Debido a que el edema se hace de una forma muy rápida, puede llegar a provocar una obstrucción repentina, por lo que si se sugiere realizar una radiografía de la forma más rápidamente posible. Y pues el tratamiento va a consistir en manejo con antibióticos y esteroides y una laringoscopia directa con intubación en dado caso que el paciente así lo requiera. Ahora hablaremos sobre la laringotraqueobronquitis aguda, mejor conocida como CRUB, que es la causa más común de obstrucción de la vía aérea respiratorias superiores en los niños de 6 meses a 3 años de edad. El virus de la parainfluenza y de la influenza son los dos agentes etiológicos más comunes de esta patología, y estos inducen una respuesta inflamatoria reactiva, lo que da como resultado a un edema subglótico y un posterior estrechamiento de las vías aéreas superiores. Esta se va a caracterizar por un cuadro de fiebre baja y grados variables de estridor inspiratorio, tos perruna y ronquero. El diagnóstico es clínico, aunque también se pueden obtener radiografías frontales en las cuales se puede ver un edema de la mucosa, lo cual va a crear también una forma de campanario debajo de las cuerdas vocales.
Aquí sí tenemos una representación de cómo se vería este signo, que es en la radiografía frontal, donde se observa el signo del campanario, ya que hay un edema de la mucosa que da como resultado una pérdida de la convexidad lateral. En ese sitio donde se ve la disminución del calibre de la vía aérea, infieres que todo alrededor pues, está inflamado y que esos tejidos inflamados son los que te están condicionando este cambio aumento del calibre. Y eso es lo que se conoce como el signo del campanario, la V, punta del lápiz, esa zona de estrechez. Y luego en la lateral, como tienes una zona ahí que se estrecha y es un paciente que seguramente está teniendo dificultad para la respiración, entonces la hipofaringe se distiende y es lo que representa esto, la zona de estrechez y una hipofaringe muy distendida. Entonces esos son los datos que puedes ver en las radiografías. Puedes tener datos como de manera directa en la P, de vías respiratorias superiores o la del cuello, y puedes tener datos indirectos, que sería la distensión en la lateral, porque también aquí para hacer valoración de obstrucción pues que esto realmente tenga calibre disminuido. No es del todo, o sea, que lo vayas a ver siempre en la lateral, por eso necesito la P. Así es. El tratamiento va a consistir en la administración de esteroides y epinefrina nebulizada para tratar a los pacientes y en la mayoría de los casos el cuadro es leve y autolimitado. Ahora veremos los abscesos retrofaringeos, el cual se deben a una infección piógena que puede llegar a ser mortal e invadir las vías respiratorias superiores. Se produce como una consecuencia de una infección de la nasofaringe o de los senos paranasales y el oído medio. Este puede llegar a extenderse hasta crear una osteomielitis, mediastinitis, lo cual es lo que hace que este cuadro sea potencialmente grave. Los agentes etiológicos habituales son estreptococos, estafilococos y hemófilos influenza. Este ocurre predominantemente en la primera infancia y los síntomas van a ser de fiebre, rigidez de nuca, disfagia y puede llegar a crear síntomas o signos de obstrucción de las vías aéreas superiores. Este puede ser valorado en una radiografía lateral del cuello, donde el espacio prevertebral normal en bebés y en niños es amplio debido a que las vértebras no están completamente osificadas. Como guía para ver si el espacio está engrosado o no, se toman de referencia los cuerpos vertebrales de C1 a C4, ya que estos deben de, ya que el tejido blando debe de medir la mitad de lo que un cuerpo vertebral. Si ves un aumento mayor de la mitad de un cuerpo vertebral del tejido blando, ya estarías hablando de que hay algo ahí que está ocasionando un crecimiento en este. También debemos de tener cuidado al ver que la radiografía de cuello no esté mal obtenida, ya que si se toma oblicua o al estar expirando puede llegar a ocasionar que se vea distendido o que realmente no lo esté. Y pues los hallazgos en sí van a ser el estrechamiento fijo del tejido blando retrofaringeo, un desplazamiento anterior de las vías respiratorias y a menudo inversión de la curvatura lordódica cervical. Y aquí tenemos una representación de una radiografía lateral de cuello, donde se observa el tejido blando retrofaringeo marcadamente ensanchado. Aún así, la tomografía sigue siendo el estudio de preferencia para confirmar el diagnóstico y aparte para demostrar el tamaño, la extensión y la ubicación del absceso. Y las lesiones se van a presentar como con un centro de baja intensidad
rodeado de un borde grueso de realzado, que son las más características de este. Y aquí vamos a ver un TAC donde se observa a nivel de las vías aéreas superiores un área redondeada de hipoatenuación con un borde realzado compatible con un absceso. Y pues el tratamiento va a consistir, dependiendo del cuadro del paciente, si solo se va a tratar con antibióticos o puede llegar hasta presentar un drenaje quirúrgico. Y la hipertrofia amigdalina se puede dar como una respuesta inespecífica a alergias o a infecciones de repetición. Y los síntomas van a ser atribuidos al tamaño de estas. Pueden presentarse como una sensación de inflamación, disfagia o hasta llegar a producir una apnea obstructiva del sueño en los niños. Y se va a caracterizar por un agrandamiento simétrico de estas. En el caso de la hipertrofia de las adenoides, también es común en niños. Estas, a diferencia de las amigdalinas, se dan por causas inflamatorias infecciosas. Entre las más comunes están infecciones por Haemophilus influenza, Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Estas llegan a ser invisibles o no valorables de los 3 a los 6 meses de edad. Y estas, a partir de los 6 años hasta la edad adulta, empiezan a evolucionar. El agrandamiento patológico se empieza a presentar entre el año y los 2 años de vida y van a tener una presentación clínica de congestión nasal, otitis media crónica, dificultad para tragar, anomalías del habla, rinorrea, y también van a presentar una apnea obstructiva del sueño en los niños, además de que pueden presentarse con las fases típicas de fascia adenoidea, se le llama, que son niños que tienen un rostro alargado, dientes incisivos prominentes, agrupados, una mandíbula poco desarrollada, labio superior corto y orificios nasales elevados y un paladar arqueado. Y aquí hay una imagen representativa de cómo se podrían ver esas fascias. En este caso, la radiografía lateral de cuello es el principal estudio de imagen que debe de hacerse para tener una valoración de esto. Al realizar la radiografía debe de tratarse al niño de estar con la boca cerrada para asegurarse que esté respirando por la nariz y poder conseguir un contraste entre la densidad de aire de la nasofaringe y la densidad de paladar blando y del tejido adenoide, que aparte debe estar en una hiperextensión. Aquí tenemos cómo se debería de hacer la toma, que esta es una radiografía lateral de cervicales, donde se observa bien posicionada la cabeza y se puede individualizar la adenoides. En una radiografía bien tomada, aquí se debería de poder ver toda esta anatomía, que son las adenoides, parte del paladar blando, las amígdalas palatinas, helioides, y aquí se vería la columna de aire. Y para hacer la valoración de la adenoides se debe de obtener la relación adenoides nasofaringea, que es propuesta por Fujioka, la cual consiste en hacer mediciones desde la base craneal en una línea perpendicular a la máxima convexidad de la adenoides y otra medición que vaya de la condrosis esfenoccipital al extremo del paladar duro. La relación dividiendo estas dos líneas va a darnos como un promedio y este va a establecer si hay o no hay una hiperplasia. Un valor de 0.6 se va a considerar normal, arriba de 0.8 ya se considera un aumento
y abajo de 0.4 se va a considerar que es una adenoides pequeña. Aún así, la cantidad de síntomas, o más bien qué tan marcados sean estos, va a ser el punto de partir para el pediatra o para el otorrino si requiere o no un tratamiento quirúrgico del paciente. Con la anterior, para cuestión de reporte, si el valor normal es 0.6, pues eso obviamente lo vamos a dejar como estudio normal. Si es 0.8 para arriba, hipertrofia tejido adenoideo, y si es 0.7 que queda como límite, pues sería prominencia del tejido adenoideo. ¿Okay? Y aquí tenemos una radiografía lateral donde se observa un moderado a marcado agrandamiento de la adenoides. Y esta es una radiografía lateral cervical donde se observa un aumento del tamaño del tejido adenoideo con un índice de Fujioka de 0.7. Y esta es una imagen sacada de aquí de nuestro departamento. Ahora hablaremos de los cuerpos extraños en la vía aérea. En la mayoría de los casos se van a presentar en pacientes de entre 6 meses y 3 años. Por lo general, los cuerpos extraños se van a presentar en el área de la nariz, los cuales se van a encontrar en el piso nasal debajo de la turbina inferior y entre la fosa nasal superior anterior al cornete medio. Estos pueden llegar a desarrollar una descarga nasal maloliente o purulenta. En el 3% de los casos pueden llegar a presentar, pueden llegar a estar presentes en la laringe, y estos pueden ser una causa común de muerte en menores de 2 años. Se van a presentar como con síntomas de estridor, tos y cambios en el tono de la voz, además de una dificultad respiratoria severa. En caso de que los cuerpos extraños se encuentren supraglóticos, va a haber tos, disnea, salivación y también cambios de la voz. Y aquí hay un ejemplo de cómo se verían en una radiografía frontal y lateral de la vía aérea superior, donde se observa una densidad lineal en la región laringea. En este caso terminó siendo un pedazo de hueso el que tenía en esa región. En el caso de que el cuerpo extraño llegue hasta vía aérea inferior, estos se van a presentar más que todo a nivel de los bronquios, y en el 50%, en más del 52% de los casos se va a ver con una mayor frecuencia en el lado izquierdo. El 30% restante se va a alojar en la tráquea. Y en la fase inicial de la aspiración, los pacientes pueden llegar a presentar tos, sibilancias, dificultad respiratoria o disminución de los ruidos respiratorios. Y en una fase tardía, los pacientes van a presentar sibilancias episódicas y o neumonías de repetición. Y aquí tenemos una radiografía frontal donde va a demostrar un cuerpo extraño radiopaco ubicado en el lóbulo inferior izquierdo. Y aquí en la radiografía lateral podemos confirmar que sí está en el bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Las radiografías van a ser útiles para localizar objetos que sean como muy densos, pero en caso de que sean de otra densidad, pues una endoscopía o una broncoscopía va a ser mucho mejor que estas para hacer el diagnóstico y también para realizar el diagnóstico de tratamiento, ya que pues el tratamiento va a consistir en la remoción del cuerpo extraño. Las radiografías van a poder mostrar signos indirectos de la obstrucción,
que van a ser una sobredistensión de la hipofaringe o un edema en el tejido blando prevertebral. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo se vería un cuerpo extraño en cavidad nasal en esta radiografía frontal y lateral de cráneo, en las cuales se observa una radiopacidad en la cavidad nasal derecha. Esto consistía en una moneda que un niño había utilizado y se había colocado pues en esa región. ¿Te parece moneda? ¿Te parece? La pila de botón, ¿no? Está demasiado gruesa. Y tiene como un halo, ¿no? Yo también pensé lo mismo cuando la vi, pero la bibliografía decía eso. Está muy breve para hacer moneda y ahí se ve como un doble halo. Bueno. Y esta es la bibliografía en la que me basé para hacer la clase. Okay. ¿Algún comentario que tengan? Creía que alcancía. Ahorita en el pasado fue la que no están los dos halos simétricos. Había un halo tantito más de la izquierda uno con el otro. Y ya. Sí. La importancia ahí también, bueno, digo, eso que puede ser fácilmente extraíble, pero ya cuando están más distales, pues siempre, si parece pila, decir que parece pila para que vayan y la saquen lo más rápido posible, por todas las complicaciones que puede tener. Bueno, muy bien, gracias. Nada.